Primero, antes de compartir algo, pues me presento, soy el ingeniero Ángel Plaza, soy docente de la carrera de Ingeniería Telemática, docente de esta facultad de la Universidad de Guayaquil. El propósito de esto es replicar una charla de un congreso que se realizó en Orlando, Florida, durante este mes de julio, como parte de las actividades de la gestoría de internacionalización. Entonces, dicho eso, voy a compartir la exposición de la charla. Acá está. ¿Me indican si se puede ver la diapositiva ya ampliada? Sí, ingeniero, listo. ¿Listo? Ok, entonces volvamos. Como les dije, esta es una presentación que se realizó en la 21ª Conferencia Iberoamericana en Sistemas Cibernética e Informática, CISI 2022, que se realizó en Orlando, Florida, el 15 de julio de este año. El tema de la presentación es el diseño de un prototipo de enjambres de robots como herramienta educativa de bajo costo. Como ya les dije, mi nombre es ingeniero Ángel Plaza, docente de la carrera de telemática de la Facultad de Ingeniería Industrial. Este es un trabajo que se realizó entre algunos docentes, e inclusive se realizó durante algunos periodos académicos para recopilar información y generar los prototipos y las herramientas para ser evaluadas posteriormente. Durante esta presentación voy a contarle justamente el desarrollo del prototipo, el proceso de evaluación y los resultados del proceso de evaluación que se presentaron justamente en ese congreso. Algunos contextos principales. Primero, la introducción, entender el propósito de nuestro proyecto de investigación, que duró algunos años, era utilizar la robótica en un entorno educativo y utilizar justamente esos puntos fuertes que tiene la robótica relacionadas con otros aspectos y otras áreas de la educación. En este caso, tratamos de medir el conocimiento, si había algún impacto de uso de unos prototipos robóticos sobre un conjunto de materias de la carrera de Ingeniería Telemática y Ingeniería Teleinformática, ya que en este momento todavía hay algunas materias de la anterior malla y las materias de la nueva malla. Entonces se hizo esta evaluación. Lo importante que trabajábamos era que las herramientas y todo tuviera un contexto de bajo costo. ¿Por qué robótica educativa? ¿Por qué robótica en el aula? Justamente por todos los beneficios que puede incorporar dentro del orden académico. Y la forma como puedes involucrar la robótica con la informática, el proceso de lenguaje de programación, introducción a la programación, introducción a la IA, la inteligencia artificial, y cómo puede estar enlazado con otras áreas que no son de ese tipo, como áreas de tipo humanos, sociales y arte, inclusive con el arte, con las matemáticas específicamente. Y lo más importante, a través de un entorno de tecnologías de activa aprendizaje, justamente ver la relación de la robótica con estos procesos metodológicos educativos. Algunos contextos que vamos a ver y que se va a mencionar justamente es el impacto de la robótica en el aula. La robótica se relaciona con diversas áreas. Aquí es un cuadro pequeño, resumido de algunas áreas. No es que son todas las áreas únicas con las que se relaciona, pero es la que nos interesaba. La interacción desde el punto de vista educativo, la robótica en sí mismo y la interacción humano-computadora, cómo el humano responde justamente a trabajar con equipos computacionales o equipos robóticos o diferentes tipos de equipos. Este es un punto importantísimo. Ustedes, especialmente su carrera que están desarrollando, esto lo ven a diario, lo ven en lo que es el lenguaje de programación, en cualquiera de las materias que vayan a ver, ustedes van a ver un componente importante como es la interacción humano-computadora. Entonces, eso es uno de los aspectos que queríamos medir y tener en consideración. Y la parte educativa es la esencia de todo, justamente de cómo
algunas materias podrían beneficiarse, el conocimiento y las prácticas en algunas materias se podrían beneficiar justamente con algunos elementos robóticos dentro del aula. Un contexto adicional, como parte del título, hablaba de enjambre de robots. El contexto de qué es un enjambre de robots, puesto, es un conjunto de robots que trabajan en forma síncrona con respecto a cumplir un determinado cometido para el cual fueron programados. Creo que eso tratando de imitar justamente a lo que se lo denomina los insectos sociales, como son las hormigas, abejas, termitas y otras por el estilo. Algún momento en estos últimos años habrán visto en las inauguraciones en el cielo, cuando un enjambre de drones forman palabras, forman signos. Entonces, esto se dedica a la robótica de enjambre. Justamente el factor de comunicación entre ambos, donde tiene que ver desde el punto de vista de programación, de comportamiento autónomo de los robots y el factor de justamente la comunicación entre cada uno de los elementos y cómo desarrollan esa comunicación. Vamos a ver uno de los aspectos de comunicación dentro de esta propuesta. El contexto de lo que es autonomía de robots, este es otro concepto importante para poder entender lo que vamos a ver más adelante. Entender que la autonomía de robots, en el momento como lo estamos trabajando y en el que se trabaja la mayoría de las veces, solo implica poder programar determinadas acciones a nuestros bots para que puedan comportarse de acuerdo a lo que nosotros lo colocamos. Nuevamente aparece el papel principal del programador, que determina un comportamiento, que determina un conjunto de acciones y su lógica de programación dentro de ese comportamiento, lógica de interacciones. Entonces, no se debe confundir autonomía de robots con inteligencia artificial. No tienen muchos puntos similares. La IA responde a otros conceptos. En este caso, la autonomía responde justamente a cumplir lo que sea a movimientos preestablecidos. Entonces, resumiendo, el objetivo del proyecto en sí era evaluar un prototipo de enjambres de robots autónomos como herramienta educativa para el mejoramiento del proceso de aprendizaje de la robótica y la programación. Aquí es donde el objetivo se enmarcó justamente, como les mencioné. Vamos a ver cómo se construyó el prototipo. La construcción de diferentes prototipos se lo realizó a lo largo de varios semestres con varios paralelos y varios grupos de estudiantes, y después de eso, de tener algunos prototipos ya funcionales y completamente adaptados a las necesidades de los estudiantes, se procedió a una evaluación de esos prototipos para fundamentar algunos contextos. Trabajamos sobre algunas materias, sobre la materia de Machine Learning, trabajamos sobre el uso también justamente de toma de decisiones y comunicaciones, pero aquí en este caso la exposición radica justamente en el uso de la introducción de la programación, donde se ven algunos contextos de lenguaje C y alguna forma de estructurar programación básica. Entonces lo aplicamos justamente sobre un par de paralelos bajo ese contexto. Entonces había dos aspectos de esta investigación: la parte de la construcción del modelo robótico y la parte de la evaluación del impacto en los paralelos, justamente son donde se hizo las pruebas. Para el proceso metodológico para hacer el prototipo, se realizó primero los diseños de los robots a través de herramientas como Tinkercad o SolidWorks. Se hizo evaluación de cada equipo y cada material, procurando que sean equipos de bajo costo. Construcción de los robots autónomos, se probaron con diferentes diseños y vamos a ver algunas imágenes. Aquí se desarrolló una interfaz central de control para poder manipular y dar las órdenes a los bots. Se hizo un proceso de validación del sistema de comunicaciones. Como les indicaba, los robots tenían que comunicarse similares a lo que se comunican las abejas y las hormigas dentro de una colmena, en un enjambre. Entonces, ese es el factor de comunicación que se trató de imitar. Se obtuvo un conjunto de datos y se procedió a hacer las pruebas de adquisiciones y validación de esos datos, y al final se presentaron resultados de ese contexto. Como punto neuronal de cada uno de nuestros diseños, probamos algunas tarjetas. Encontramos y trabajamos con el ESP8266, una versión basada en Arduino, que es una versión de microcontrolador que tenía un factor importantísimo, que tenía incorporado su factor de comunicación a través de la conexión a través de una red Wi-Fi, y me permitía justamente a través de su microcontrolador
colocar código, colocar instrucciones para que el robot que se basara en ese aspecto pudiera ser manipulado. Para el diseño general se utilizó un diseño de lo que se denomina un diseño de robot micromouse. Es un modelo que se utiliza bastante en competencias robóticas, tanto en resolución de laberintos o de competencias de carreras de robot o fútbol robótico. El diseño es el que le muestro aquí. Es un diseño generalizado a nivel mundial. Se utiliza en muchas competencias de robótica. Tratamos de hacer el diseño más simple y sencillo que conllevara menor costo. Aquí les presento algunos diseños que se hicieron a nivel del bosquejo, a nivel del esquemático de la circuitería. Este es el diseño de unos primeros robots que probamos y lo manejamos en forma autónoma, que es un robot tipo mini sumo. Este es otro, el mismo mini sumo desde diferentes ámbitos. Inicialmente en este mini sumo trabajamos con una tarjeta general, la SPO que le mencionaba. Después vamos a ver qué tarjeta utilizamos. Este es otro diseño que probamos, un robot humanoide. Como ven, le colocamos piernas que se desplazaba a través del movimiento de los servomotores. Y asimismo, esto lo utilizamos, muchos de estos diseños lo hicimos a través de la impresora 3D que teníamos en nuestro laboratorio de microcontroladores. Hicimos y probamos algunos diseños. En este caso, trabajaba con un sonar, con este sonar para poder moverse y seguir un objetivo. Esa era la pretensión de este. O si no, también estaba programado para poder bailar en función de una secuencia de musical específica. Este es el diseño con que terminamos, hicimos la prueba del prototipo. El diseño general, como le dije, un micromouse. Básicamente acá tiene las ruedas de conducción, la batería, los servos de conducción. Y este diseño además lo construimos para que tenga doble utilidad porque fue utilizado para fútbol robótico. Tenía aquí la patada de disparador para las competencias de fútbol robótico. Algunas especificaciones del robot como la placa microcontroladora, el servo que se utilizó, el sensor FC31 que es el módulo detector de obstáculos, la batería LiPo y el módulo estabilizador de energía 7805. Dentro del diseño del prototipo incluía también el diseño de la interfaz y la arquitectura de comunicación. Como les decía, se utilizó por un lado una laptop donde estuvo el sistema de control centralizado para los box a través de una cámara y una red Wi-Fi. Entonces los robots, cada box tenía un conjunto de sensores que le permitía detectar, determinar su comportamiento. Este es el esquema más amplio donde cada box era responsable de un comportamiento y había un proceso inicial de entrenamiento dentro de ese comportamiento. ¿Y cuál era la intención? La práctica era que estos box siguieran la ruta de un robot reina. Recuerden que estamos tratando de imitar lo mismo que hace un enjambre, y trataban de imitar el camino dejado por un robot reina a través de las instrucciones que se les enviaban. Y había un proceso de aprendizaje, de un aprendizaje controlado. Aquí es donde se aplicó algunas técnicas de Machine Learning. Bueno, esta es la interfaz que se manejó para el ingreso de data y comportamiento. Esa interfaz de Machine Learning permitió entrenar a los robots para que aprendieran justamente a seguir un recorrido del robot reina. Aquí entraba la parte de autonomía, donde el robot, a través del código, se determinaba qué comportamiento debía tener para que él tomara la decisión, pero esa decisión era en función de la programación y del entrenamiento previo. Este es el proceso de entrenamiento que se hizo. Esto ya es algo relacionado a Machine Learning. Lo menciono aquí porque esa es una parte que, si no bien no lo realizaron los chicos de la evaluación dentro de esta investigación, fue parte importante del conocimiento que se le agregó a los bots con los cuales los estudiantes pudieron trabajar. Este es un proceso de entrenamiento que se realizó dentro de esto y de tal manera que los bots podían seguir una ruta dejada por un componente reina. Ahora, la otra parte del estudio justamente es el proceso de evaluación del conocimiento. ¿Qué tanto le impactó este proceso a los estudiantes cuando se utilizó? ¿Qué es lo que queríamos comparar? Comparar una clase donde solo se aplicaba metodología tradicional de aprendizaje, una clase normal,
basada en el sílabo, basada en las prácticas normales. Recuerden que tomamos como base 2 paralelos dentro de lo que es introducción a la programación en C. Se evaluó ambos paralelos, hizo un diagnóstico previo para ver sus conocimientos previos sobre microcontroladores y las destrezas que algunos estudiantes venían con conocimiento en cuanto al lenguaje de programación C. Luego de determinar eso, se determinó 2 grupos. Uno denominado grupo T, que es el grupo de control, que serviría como base, donde se desarrollaba la clase en forma normal y tradicional. Y el otro, lo que se denominó el grupo de prueba, grupo G, donde el cual se aplicó el uso de estos componentes robóticos y se generó algunos componentes prácticos con relación para aplicar metodologías activas dentro del aula. Entonces, este es el perfil en cuanto a varones y mujeres de cada uno de los grupos, el grupo T, el de control y el de prueba. ¿Ok? Con eso se empezó la evaluación. Para eso, para el grupo de prueba, se generaron 6 actividades, talleres prácticos, ojo, en función primero que el estudiante, que muchos de los cuales no tenían ningún conocimiento o práctica sobre el uso de pequeños componentes robóticos de programación sobre Arduino, entonces se les hizo un reconocimiento de cómo conectarse, cómo programar, cómo subir información y cómo probar pequeños microcódigos dentro de estos robots, con un aspecto que llevó un tiempo de conocimiento, pero una vez que comenzaron ya pudieron ver que ellos podían programar tranquilamente algún microcódigo, compilarlo, ejecutarlo y el robot cumplía las órdenes expuestas en el microcódigo. ¿Qué se les hizo? Los estudiantes en grupos se los dividió y se les dio los robots para que ellos pudieran programarlos, pudieran modificar su comportamiento y pudieran probar ya directamente con una clase práctica cómo el código influenciaba directamente en las decisiones que tomaba el robot. Esas son las otras 3 actividades que se hizo. La primera eran de conocimiento de los estudiantes y la segunda ya era del proceso de práctica, donde ganaban nuevos conocimientos. Entonces también, como para medir esto, se utilizó una matriz de referencia MSLQ, donde hubieron 15 indicadores a ser medidos en 3 dimensiones, como 5 de motivación, 9 de estrategia de aprendizaje como repetición, elaboración, pensamiento crítico, etcétera, y 1 de personalización del aprendizaje. Se determinó ese conjunto, ese proceso de evaluación también. Por ejemplo, aquí hay una imagen. Este grupo ya todos están graduados, ya están trabajando muchos, algunos están fuera del país. Ellos colaboraron en el desarrollo y el diseño de los prototipos. Entonces, como resultado de todo esto, obtenimos bastante información, obtenimos información muy importante. Primero se les generó una encuesta de percepción para saber, en función de la clase que desarrolló, qué tanto ellos consideraban que habían aprendido sobre el tema tratado. En este caso, recuerden que el tema era introducción a la programación, pequeños conocimientos sobre códigos justamente, y si es que habían tenido, desde su punto de vista, su percepción, se había tenido conocimiento agregado. Entonces, el grupo de control, el T, totalmente de acuerdo, un 35%, y 19% de acuerdo. Por tanto, había una sumatoria considerable sobre los que estaban de acuerdo al conocimiento agregado. La otra cantidad no estaba totalmente conforme. En cambio, el grupo de prueba, el grupo G, como les decía, tenía un 21% totalmente de acuerdo y un 65% de acuerdo, de tal forma que sumaba aproximadamente un 86% de que se consideraba favorable todo el proceso para llegar al aprendizaje final. Se hizo la evaluación, como les dije, la evaluación de las baterías de preguntas sobre la dimensión motivacional, si cumplieron sus metas intrínsecas y extrínsecas, el proceso de resolución de problemas, si los consideraron complejos o no complejos, si fue positivo más que nada. Entonces, el control de tareas, aquí hay un punto donde la curva se voltea. Recuerden que la parte evaluativa es el grupo G, el grupo de prueba. Aquí todo es favorable, la parte desde el punto de vista del grupo de prueba. Aquí en la control de tareas sí era más complejo porque la complejidad se notó
porque solo teníamos tres box de prueba y no podían, muchos tenían que estar esperando su turno para poder programar y poder ejecutar las pruebas. Entonces, el control de la tarea, el control de las actividades sí se volvió un poco tedioso en ese caso. En la parte de dimensión de estrategia de aprendizaje, en cuanto a elaboración, organización, pensamiento crítico, el desarrollo de pensamiento crítico fue sumamente favorable. Muchos de los estudiantes propusieron cambios en el código, probaron cambios y vieron y notaron una gran diferencia de esto. El concepto de autorregulación, manejo del tiempo, el aprender en grupos, vieron que era positivo el trabajo en grupo y el proceso de búsqueda adicional. Eso es lo bueno de este mundo de la arquitectura de componentes tipo Arduino. Hay mucho código internet, algunos sí no tienen sentido, pero hay otros que sí sirven, que pueden ser probados y pueden funcionar. Una vez que el estudiante supo y estuvo seguro que no iba a dañar el componente robótico porque se les indicó qué es lo que deben hacer y qué no hacer, entonces comenzó a generar más resultados adicionales a los que se tenía planteado. Como conclusión de todo esto, como les decía, el 54% de los estudiantes del grupo de control se mostraron favorables, en cambio el 86% se mostró favorable a todo el proceso de conocimiento ganado. En los otros puntos de estudio se notó una diferencia considerable con respecto favorable al grupo de prueba, especialmente en la parte de pensamiento crítico y autodesarrollo, como les mencioné. La parte importante es que se pudo validar y se pudo comprobar que sí se puede utilizar estos componentes robóticos de bajo costo como parte de actividades. El problema es que se contaba con muy pocos componentes, pero dentro de lo que es una metodología activa se pudo realizar. Algunos puntos de vista de ellos es que de los estudiantes es que la clase se volvía más activa, más interesante, se podían desarrollar actividades más justas, eran más justos y evidenciables, porque se evidenciaba el comportamiento del robot a través del código justamente en forma adecuada. Por eso se cumplió en forma adecuada con el uso y la evaluación de prototipos robóticos. Muchos estudiantes sugirieron códigos de mejoras, y eso es lo importante, ver ese factor de mejora que se propone y que se desarrolla dentro de los estudiantes. Como les indicaba, la propuesta era el diseño arquitectónico de comunicación, es que existe un robot reina y otros robots box que lo siguen. Un posible forma de cambiarlo eso es que no se trabaje con una reina, sino que se trabajen con todos puedan en algún momento tomar el control dentro de un esquema de red P2P. Esto creo que lo van a ver en sistemas distribuidos, en comunicación distribuida. Entonces, se puede trabajar con diferentes formas de comunicación. ¿Listo? Entonces, esto es con respecto a la exposición que se hizo dentro de la conferencia en Orlando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, ok. Muchas gracias, ingeniero, por la información que está compartiendo aquí con los estudiantes. Que hay alguien que estaba levantando la mano. Sí, hay estudiantes que están levantando la mano. Bien, continúe con su pregunta. Buenas tardes, ingeniero. Mi pregunta es, bueno, el componente reina, me imagino que tenía otras estructuras con los diferentes bots. ¿Cómo se los diferenciaba si es así? Físicamente no había diferencia. Todos tenían, por ejemplo, este es el esquema final del robot, de los robots que se manejaron. Como les dije, son microbots. Este se utilizó inclusive como robot para un campeonato de fútbol robótico. El esquema era el mismo. La idea es que se puedan construir uno tras otro en forma sencilla. Las llantas se las construyó dentro de... Hay opciones de comprarlas o construirlas o generarlas dentro de un mismo, comprando componentes químicos y sale mucho más barata. 10-1 es la diferencia de costo. Esto tiene que ver bastante con filosofía maker, donde el estudiante puede hacer sus propias herramientas. Eso es lo que se trata de entender y comprender. La fuente de energía es una batería LiPo. Se puede reemplazar la batería LiPo por baterías recargables AAA
o AA, cualquier tipo de batería recargable. También los servos son los más baratos del mercado que se tienen. Acá los servos de control, este tiene servos adicionales porque es un robot para jugar fútbol, para campeonatos de fútbol, y con esto es el sistema de disparo. Entonces todos son similares, todos los robots que contamos son exactamente la misma estructura. ¿Dónde cambia? En la programación. Se determina a través del sistema de control de la computadora, se les manda que uno va a ser reina, se le pone la programación diferente, y eso es lo que se les mostraba a los estudiantes. Los estudiantes no manipulaban el código de las reinas, manipulaban el código de los box para que les indicaran el seguir a la reina dentro del proceso. Por ejemplo, estos robots que hicimos inicialmente era una tarjeta, como les dije, Arduino, una SP, pero después, cuando tuvimos tiempo, las mandamos algunos componentes ya a imprimir a China, que salieron mucho más baratos. Los 50 de estos nos costó solamente 10, 20 dólares. Nos llegaron, se demoró sus meses, pero nos llegaron y pudimos ya utilizar estas placas. Tenemos varias placas, todavía no tenemos todos los componentes para armar varios robots, pero sí ya tenemos placas dentro del diseño original. Para ese diseño, trabajamos, como les decía, trabajamos con muchos robots, muchos diseños adicionales. Este es uno de los primeros que utilizamos y uno de los primeros que nos dio éxito. Este es un diseño de sumo, mini sumo, es un mini sumo, es una dimensión de 10 por 10, y esto lo utilizamos en uno de los campeonatos de robótica que se realiza a nivel nacional. Con este quedamos ¿cómo se llama?, en segundo lugar en ese campeonato a nivel nacional. Solo nos ganó el equipo de la ESPE, que era el local, entonces perdimos ante el local. Este es autónomo, este directamente, si se percatan, tiene 2 sensores adelante y 2 sensores abajo, y este se lo deja en el dojo de combate y determina, hace la búsqueda del rival, se mueve, esa es programación, determina dónde está el rival y embiste. Y el sumo es justamente, si han visto una pelea de sumo, es justamente botar al rival del dojo. Entonces, en eso consiste el campeonato, este campeonato de sumo robótico, botar al rival. La idea es que todos tienen que tener el mismo peso y algunos cambian. Bueno, ¿más preguntas? Antes que eso, este es el otro diseño que les decía, el Zowie. Este es humanoide, tiene servos, otros servos, son diferentes los servos, ojo, unos son motores de C y otros son servos, y este servo y este Zowie justamente tienen, bueno, bastante cablerío. Este tiene otro tipo de sensor que es lo más barato que existen en los sensores, son sonares similares a los sensores que utilizan, a los sonares que utilizan los murciélagos. Ahora sí, preguntas adicionales. Sí, en mi caso, sí me dijo que los estudiantes manipulan el código de las abejas, pero no de la abeja reina, los bots. Si ustedes le dijeron qué pueden hacer, qué no pueden hacer, si llegara a hacerse algo que no se debería, ¿se pondría en dificultad todo el bot o solo la parte del código se la arreglaría o ya dejaría de valer? No, solo la parte de código. Por eso es que la idea es generar un prototipo que quede fuera del alcance de ser dañado. Esa es la intención siempre. Recuerden que al final uno puede cometer errores y en este caso los errores que podían cometer era de programación nada más. ¿Qué pasaba si el código estaba mal? A lo mejor el robot, en vez de irse a la derecha, se iba a la izquierda, en vez de irse a la izquierda, se iba hacia atrás. Entonces ellos tenían que poder manipular. En vez de detectar no seguía la reina, sino que no encontraba la señal inalámbrica, entonces no podían hacer la conexión o cosas por el estilo. Entonces todo solo se perjudicaba el código y tenían que volverlo a calibrar y nada más. No había complejidad de que se dañe el hardware en sí. Disculpe, otra pregunta. Dígame. ¿Me escucha? Disculpe. Sí, si el robot se pone en marcha en la ciudad de Guayaquil, en la creación de 20 robots para una escuela, ¿cuánto sería el costo? En lo personal, ¿usted recomendaría utilizar el Arduino para la creación de robots o qué otro dispositivo usted recomendaría?
Aquí es una pregunta muy interesante y muy importante. ¿Por qué le pusimos bajo costo? Que responde a esa cuestión de bajo costo. Nosotros cuando comenzamos a participar en los concursos de robótica, vimos que había una sección que decía robótica para escuelas, competencia robótica para escuelas. Y nos parecía muy interesante y cuando vimos las competencias robóticas para escuelas, vimos que el elemento con que competían, que podían competir en robótica para escuela, era con el Lego, con el competente en Lego. El Lego Mixtor, la B3, que era con el que trabajaban. ¿Qué cuesta un componente de Lego solamente actualmente de estos? 600 en Estados Unidos, $670 en Estados Unidos. Acá hasta traerlo, depende de quién te lo trae o si te lo traes de alguna forma te lo traes, puedes costar entre 700, 800, $900. Imagínense una escuela fiscal que quiera poner un 20 kits de esos de $800 cuando todavía ni siquiera tiene cómo funcionar los baños o muchas de las condiciones. Y esos Legos son susceptibles a ser dañados. Y el componente que se dañe algo es un costo. Cuando vimos qué escuelas y colegios competían, eran escuelas particulares cuya pensión era por encima de los $600. Era una alta diferencia entonces de quienes podían competir en eso y quienes podían tener ese conocimiento adicional y agregado. Por eso nos propusimos pensar, todavía estamos en mitad del camino, ya vimos la historia de Lego. Lego empezó todo su proceso desde 1950 y creo que recién hace un par de décadas está establecido en el ambiente. Ellos trabajaron desde el punto de vista de componentes educativos para saber cuál es el componente educativo mejor para niños. Nosotros propusimos esto, un componente de esto no es posible que sea trabajado por niños. ¿Por qué? Porque hay componentes tan pequeños que pueden ser dañados. Aquí sí los pueden dañar un grupo de niños, inclusive con el simple hecho de soltarlo, ya se puede dañar algo. Está pensado a nivel universitario, pero sí, estamos pensando también generar, hay un proyecto dentro de nuestro grupo de investigación, un proyecto de componentes, algo similar al Lego que pueda servir. Si ustedes buscan en internet y buscan proyectos similares al Lego, hay bastantes en el mercado. Y componentes de Arduino, ayer estuve buscando para esta charla, hay algunos componentes que cuestan, ya viene un kit de robótica para niños que cuesta $36. Pero tiene componentes pequeños. Entonces, y ahí decía, para niños mayores de 13 años. Obviamente pensando que un niño de 7 años es posible que no tenga la destreza manual de poder utilizar un tornillo, poner un tornillo de forma adecuada, o poder soldar si algo se quema o algo se suelta, uno de estos cables. Por eso hemos utilizado, no sé si se puede ver, diferentes tipos de conectores. Esa es una de las preocupaciones y que después nos dimos cuenta por qué Lego utiliza sus conectores y está patentado el conjunto de conectores. Los conectores es un punto más importante dentro de este esquema, porque lo menos posible que queremos es que el involucrado que no tiene muchas destrezas tenga que soldar o tenga que ajustar un conector que se pueda romper su componente. Por ejemplo, una pata de un conector. Si se rompe, entonces se daña todo y repáralo. Entonces, sí tenemos pensado masificarlo en un momento, pero estos son las pruebas iniciales, en el aspecto más sencillo que se puede probar en estudiantes universitarios, porque supuestamente a los chicos que le hicimos la prueba, ellos ya habían visto electrónica 1 y tenían ciertas destrezas sobre el manejo de componentes electrónicos. Entonces, no iban a tener mucho problema con respecto a su manejo. No sé si respondí un poco la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ingeniero, una pregunta. Respecto al enjambre, ¿cuánto tiempo le toma seguir correctamente o memorizarse los patrones de la reina? Como les dije, esa fue una práctica anterior, no con los chicos, porque sí toma su tiempo hasta que sigan los patrones, fue parte del entrenamiento. Ahí es donde nos ayudó un docente encargado de lo que es Machine Learning, la parte de entrenamiento y el código. Una vez que ya estuvo adecuado dentro del proceso de entrenamiento, ya eso les tomó, realmente con lo que teníamos y los problemas de comunicación nos tomó una semana. Si vieron, y presenté una tablita donde había pruebas y errores. Es un conjunto de pruebas y errores hasta que entendió que a la reina tenía que seguir y no a otro punto o a cualquier lado.
Algunos bots eran rebeldes. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, ingeniero. Con respecto a después de todo lo que estudiaron y analizaron con esto, ¿qué más creen que le puedan implementar a los enjambres? Bueno, la primera parte, lo que les sugería era hacerlos que todos sean autónomos, que ya no sigan una reina, que de repente, recuerden que hicimos algo similar a lo que pasa en un enjambre. ¿Qué pasa en un enjambre si la reina se pierde, se muere o le pasa algo a la reina? El enjambre se vuelve loco hasta que se designe una nueva reina. ¿Ok? Entonces, esa parte nos falta programar. En este caso, tiene que ver con una materia que se llama sistemas distribuidos, donde la carga se debe distribuir de procesamiento. En este caso, todo lo teníamos centralizado en un solo computador. En la parte el profesor que se encarga de la área de sistemas distribuidos, él quería probar en donde alguno de los box tomaba y se declaraba reina dentro de una eventualidad, si la reina desaparecía o era desconectada. Todavía no hemos hecho eso, ahí nos cayó el proceso, ahí algunos procesos fueron cortados por efecto de la pandemia, de las partes prácticas no podíamos ya conectarnos directamente a hacer pruebas, pero sí, hay muchas actividades, entre esas que algún robot se declare reina y pueda seguir con el control del enjambre, el enjambre no se quede perdido. ¿Otra pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mencionó la estructura tradicional en cuanto a aprendizaje y una estructura basada en retos, ¿verdad? Entonces, esta estructura basada en retos demuestra un mejor aprendizaje, se podría decir. Por ejemplo, ¿todas las materias de programación podrían seguir este modelo de basado en retos o simplemente son para las que involucren un componente práctico como por ejemplo la robótica? Desde el punto de vista de creatividad, eso se puede responder, porque depende de, por ejemplo, hay varios niveles de lenguaje de materias de programación. Todos vimos programación, bueno, con los que fuimos ingenieros de computación, vimos programación en diferentes niveles. Aquí lo estamos probando a nivel básico, donde los chicos tienen que entender cómo la lógica de programación impacta justamente en la toma de decisiones. Básicamente, eso es lo que estábamos tomando en consideración, medir en la prueba, y la prueba fue exitosa. Justamente se pudo ver prácticamente cómo funcionaba. No es lo mismo que te piden hacer un hola mundo a que de repente te piden hacer y tú ves un resultado ya que se ejecute el código, tú lo veas que el código se ejecute y es funcional y hay un resultado tangible, visual. Aquí en cambio es visual y de movimiento. Ahora, hay otras materias que involucran ciertos aspectos que tal vez no puedan ser prácticos. No puedo especificar qué materias, pero por ejemplo, de repente en programación 3, 4 o algo tipo de programación, ustedes solo están viendo comunicaciones con bases de datos o están viendo con algo por el estilo. Entonces, implica modificar muchas cosas, implica la interacción de otros elementos. En este caso, como les dije, no es que construimos esto en una semana y ya estaba. Esto fue un proceso de un grupo de paralelos durante un año, y al siguiente año comenzamos con la siguiente evaluación. Tuvimos un trabajo de 2-3 años para poder determinar un modelo que funcione del modelo robótico y después ver si su impacto sobre el área de la robótica. Sí, sería increíble, pero ahí viene el aspecto económico que aquí fue porque fue un aspecto que decidimos gastar, pero si el enfoque de un sílabo indica programación y hay un orden de lenguaje de lo que se debe dar en un sílabo, es complicado que otros profesores puedan ayudarte dentro de una carrera. Aquí en este caso fue porque algunos profesores se presionaron, fuimos a los campamentos de robótica y vimos lo que se podía hacer en otras universidades. Obviamente vamos a la ESPE, vamos a la SPOSH y vemos que ellos tienen sus laboratorios, vimos sus laboratorios completos, complejos y todo lo demás, y lo que hicimos es hacer algo similar, pero construirlo por nosotros mismos. Sí, se podría hacer, pero tomaría su tiempo verlo de qué manera. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? Bueno, entonces,
Agradezco mucho la atención, agradezco mucho las preguntas y el interés. Muchas gracias, Mariuxi, por la oportunidad de poder presentar. Entonces, para la próxima, cualquier cosa, cuente conmigo también. Por si acaso están interesados, los campeonatos de robótica a nivel nacional durante la pandemia se cancelaron. Este año 2022 se va a volver a organizar, ya se contactaron la gente de la ESP conmigo y en octubre de este año se empieza el campeonato de robótica. Nosotros éramos parte del grupo que competíamos en estos campeonatos de robótica. Se va a volver, vamos a ver si volvamos a retomar un punto en los grupos y están invitados todo aquel que le apasiona algo de conocimiento de esta robótica y trabajo extra. Está invitado, yo les pasaré a todos los docentes la invitación para que le pasen a todos los estudiantes lo que quieren involucrarse. Vamos a empezar desde cero. Así que estamos con un borrón y cuenta nueva porque ya toditos se graduaron de las anteriores promociones y todo el que teníamos el control del laboratorio de robótica. Vamos a empezar desde cero y están todos invitados, chicos, la ingeniera también. Entonces, nuevamente, mis agradecimientos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias también por la información que nos acaba de dar. Sé que aquí los chicos también van a interesarse por formar parte de esas actividades. Sí, yo salgo entonces, yo me retiro. Nos vemos, cuídense. Ok, cuídense igualmente. Buenas tardes. Bien, señores, ok. Gracias por su atención y la participación con respecto a las charlas que nos compartió el ingeniero. Yo tomé nota de los estudiantes que realizaron las preguntas y esto pues lo voy a considerar como participación en clase, lo voy a calificar también. Incluso en el aula virtual yo voy a dejar de una vez allí compartido, ¿sí? Un archivo en Excel para que ustedes puedan revisar y puedan ver con respecto a las actuaciones en clase que ustedes han realizado durante este parcial. Esa va a ser otra de las actividades pues, que voy a considerar y que voy a calificar también, ¿ya? Y esta entraría pues dentro del grupo o el rubro que corresponde a las actividades de gestión práctica y autónoma. Bien, bueno, entonces, a ver, con respecto a sus calificaciones, ¿sí? Espero que ya les hayan revisado, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues vamos a quedar revisando con quienes deseen, pues en este caso, corregir, ¿sí? O revisar algo que esté pendiente, ¿ya? Déjenme tomarles la asistencia de una vez y me quedaría con un estudiante que quería revisar la calificación de su lección y si alguien más también lo quiere hacer. Ya les voy a tomar la asistencia. Ok, pues si nadie tiene alguna consulta con respecto a las notas, nos vamos a quedar hasta allí y se puede retirar de la sesión, ¿sí? De aquí empecemos a trabajar y nos veríamos la siguiente semana. Con respecto a las clases o las sesiones que se están manteniendo de esta manera, por si acaso nosotros nos vamos a mantener así durante todo este parcial. Ya, vamos a continuar hasta que finalicemos con el semestre. ¿Okay? De igual manera estaba también por notificarles eso por correo, ya, debido a que en mi caso, ¿sí? Tengo la autorización por parte de Recursos Humanos de mantenerme realizando las clases de manera virtual, ¿sí? Siguiendo con todas las actividades que tengo asignadas, pues con respecto a desarrollarlas a través de teletrabajo.
¿ya? Debido a que yo estoy dentro del horario que corresponde todavía al periodo de lactancia. Entonces, me cubre hasta el mes de octubre, entonces estamos abarcando todo este semestre. Por lo tanto, conmigo continuaríamos con las clases de manera virtual. Conversando con el ingeniero Pilay, que él en este caso tiene la asignatura los días jueves también con ustedes, ¿sí? Porque se nos estaba pidiendo, en este caso el segundo parcial, que retomemos las actividades presenciales por el tema de la evaluación docente y todo lo demás. Pero en sí, pues en mi caso, ya tengo la autorización por parte de Dirección de Talento Humano de la universidad, pues no puedo llevar las clases de manera presencial, ¿ya? Pero los días jueves, ¿sí? En el caso con ustedes, conversé con el ingeniero Pilar, pues él también ya informó eso a la dirección de la carrera para que tengan conocimiento que en este caso, pues los días jueves ustedes se encontrarían recibiendo las clases de manera virtual, ¿sí? Para que no tengan problema o no tengan algún inconveniente en que conmigo tienen la clase virtual y luego al mismo tiempo seguidas las horas pues tienen con la otra materia. Entonces, de que se permita pues que también con él vean los días jueves las clases de manera virtual y así no tengan ningún problema, ningún inconveniente con respecto a las clases que ustedes tienen los días jueves conmigo, ¿no? Y con él también, ¿ya? Por si acaso por allí, quizás alguna otra materia que ustedes hayan escuchado que ya todos vuelven a realizar las clases de manera presencial, pues por su caso nos vamos a mantener así, ¿no? Con esta materia. ¿Listo? Voy a tomar la asistencia. Anthony Abad, ¿se encuentra? Presente. Ok. Aaron Acosta. Aaron Acosta. Jonathan Alvarado. Evelyn Beltrán. Presente. Ok. Carelis Borges. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. William Bonilla. Presente, ingeniero. Okay. Johnny Cruz. Presente, ingeniero. Okay. Kevin Galarza. Presente, ingeniero. Okay. Carlos García. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Lisbeth Gómez. Presente. Okay. Isaac Gómez. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicole Holguín. Presente, ingeniera. Okay. Elvin Ibarra. Presente. Okay. Anthony Moncayo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Cisca Morán. Presente. Okay. Darly Morán. Presente. Okay. María Murillo. Ingeniera, la compañera sí estaba en la reunión, pero tuvo un problema con el internet. Ok, ya voy a revisar eso. ¿Ya? Gracias. Bueno, aquí le voy a registrar asistencia. Denise Ortega. Joyce Paredes. José Pérez. Presente. Joyce Paredes. Presente, Paredes. Ok. Ya mismo reviso si es que alguien tiene quizás algún problema con el micrófono, y mismo reviso en el chat si es que alguien está por allí contestando. José Pérez. Presente. Ok. Liliana Pinta. Presente. Ok. Neitzer Ponce. Presente. Okay. Alexander Poveda. Presente.
Okay. Diana Quiñones. Diana Quiñones. Vilma Ramírez. Presente. Carlos Ramírez. Presente. Okay. Perdón, Jocelyn Rivera. Angélica Ronquillo. William Salazar. Presente. Okay. Fernando Sánchez. Presente. Nayeli Solís. Presente. Okay. Giordano Sornosa. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Tello. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Dayana Tierra. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Carmen Valiente. Presente, buenas tardes, ingeniera. Hay unos compañeros que han escrito por el chat. Sí, ya les voy a revisar en el chat a ver quién ha respondido. Gracias. Jeffrey Valiente. Presente. Okay. Adriana Velastegui. Presente. Okay. Jaime Vélez. Ingeniera, el compañero Vélez estuvo inconveniente con el internet, pero sí estaba en la reunión. Okay. Gracias. Ingeniera, disculpe, Rivera que puso en el chat. Ya voy a revisar. Déjenme terminar aquí con Andri Bisueta y Karen Presente. Yagual. Bisueta presente. Ok, gracias. Y Karen Yagual. Ingeniera Costa. Presente. Okay. Vamos a ver quién escribió por el Ingeniera, chat. disculpe, el compañero Acosta estuvo en la reunión, pero se le desconectó el internet. Parece que tuvo un problema con el internet. Aaron Acosta. Sí, pero ya ahorita ya estoy aquí, ingeniera. Ya llegó. Ok. A ver, déjenme ver el chat. Déjenme ver quiénes están por aquí. Tatiana Rivera. Jocelyn Rivera. Denis Ortega. Jocelyn Rivera. Denis Ortega. Listo. Más. Joyce Paredes. Angélica Ronquillo. Quiñones. Joyce Paredes sí tenía registrado. Ronquillo, de Quiñones, no lo había registrado, ya los actualicé. ¿Qué más? Michelle Martínez y María de la Murillo. María de la Murillo sí tenía registrado. Y Michelle. Michelle Martínez.
Ya, usted es quien iba a ingresar a partir de hoy en la clase, ¿no? Sí, Bueno, usted no la tengo el de la registrada en el planilla. CIUP. Sí, Sí, usted no la tendré en el CIUP registrada, sí, pero ahí voy a tomarla en cuenta aparte. sí, me la tendría que poner en Excel. En Excel lo pone mi otro profesor, Miss. Ya. Y gracias. Okay. Sí, ya están todos. Ahí están. Bien, señores, entonces con eso ya registrada la asistencia del día de hoy de ustedes, solo me quedó pendiente la asistencia de Jonathan Alvarado. Sí, solamente de Jonathan Alvarado. Mi compañero sí está, me mandó un mensaje diciendo que se le había ido la energía. Ya, ok, gracias. La voy a registrar. Bien, entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta allí, ¿sí? Quienes no tengan ninguna pregunta en cuanto a sus calificaciones, se pueden retirar de la sesión. Nos vemos la próxima semana, ¿ok? Bien, gracias.